Saludos y buenas noches. A usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Zenón Silvestre, mi hermano querido, muy buenas noches. Qué gusto de verte. La paz, la gracia y el favor de Dios esté contigo y con tu familia. En el nombre de Jesús. Que tu país, Ecuador, sea muy bendecido. Que la gracia de nuestro Dios sea con él. Estuvo presidente Noboa hace poco en Israel, uniendo sus lazos con Israel. Y la promesa de Dios dice, no, al que te bendijere, bendeciré. Qué bueno, me alegra por Ecuador. Bienvenido, Emilio, querido, muy buenas noches. Qué bueno verte. Dios te bendiga, hermano. Eh, Vamos a continuar con lo que comenzamos ayer. Débora. Débora, querida, también allá en Santa Elena, Guayaquil, Ecuador. Un abrazo grande para ti. Estamos orando por ti también. Débora, querida, por tu mami, para que la fe en nuestro Señor nunca falte, nunca decaiga, que nunca claudiquemos a una esperanza gloriosa para nuestras vidas. El día de hoy, ustedes se han enterado por el chat que el papá de nuestra querida Rocío, la que nos sirve los cafés todas las mañanas, delicioso café cargado de fe, no, esas reflexiones importantes, interesantes, está delicado. Y él ya es una persona mayor, debo suponer que está en 75, 80 por ahí. Pienso también de que ya unos 80 años ya bien jugado, ¿no? 80, de 80 para arriba, yo creo que es una edad ya interesante, ¿no? Entonces está delicado hoy día y tal, ¿no? Entonces pidió oración por ello y yo sé que todos ustedes respondieron al llamado y estuvimos orando por don Julio. Así que esta noche vamos a orar también por él. Vamos a pedir que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde. Está estable en este momento, pero queremos seguir orando por él. Amén. Orar también por nuestro hermano Wal Monera, allá en Dallas, un hermano muy querido de la comunidad Tres Días. Y bueno, estuvo atravesando un problema de cáncer que aparentemente estuvo superado ya y luego como que ha recrudecido, como que reapareció por ahí de nuevo. Y ayer, si no me equivoco, ya comenzaba sus quimioterapias, que no deja de ser todo un tema eso, ¿no? Así que oremos por nuestro querido Wal Moner. Vamos a orar en tanto los demás hermanos se van conectando. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche, Señor, Zenón, Débora, Emilio, Caleb y yo nos ponemos de acuerdo para poder orar en el nombre de Jesús por nuestro hermano Julio Jiménez, que es el papá de nuestra querida Rocío. Señor, queremos pedir que tú seas obrando un milagro creativo en la vida de este caballero, de este hombre. Bendícelo, Señor, fortalece su corazón, todo su sistema cardíaco, guárdalo, Señor, de todo mal. Tu palabra dice que tú eres Jehová nuestro sanador. Señor, oramos por eso. En el nombre de Jesús, por el corazón de Él, por mi corazón, por el corazón de todos nuestros hermanos que pueden sentir o tener alguna afección por ahí. Amoroso Dios, oramos, intercedemos, clamamos a ti por el hermano Julio Jiménez en el nombre de Jesús. Bendícelo, ayúdalo. Bendice a Rocío, a su hermana y, Señor, que tu gracia y tu favor sea con ellos.
Queremos permanecer, oh Dios mío, con esa actitud de oración, de intercesión por este caballero en el nombre de Jesús. Oramos también por Wal Moner, que también comenzó sus quimios. Bendice a Wal, tú lo conoces, es tu siervo, un hombre muy trabajador, Señor, muy colaborador con el ministerio. Bendícelo, Señor, a él, a su esposa Ana, a sus hijos. Seas tú con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a Pastor Willy también, a su esposa María. Gracias por ser parte de este ministerio. Bendícelo, Señor. Tenía una afección en su hombro derecho. Señor, sé tú dándole la sanidad que él necesita. Oramos por Pastor Juan Alemán allá en Oxapampa, Perú, por su esposa Toñita. Gracias porque son parte de este ministerio, Señor. Muchas gracias, bendícelo. Estuvo afectado por unas afecciones respiratorias, Señor, pero ya está mejor. Oramos por él en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Por Ramiro Patiño, nuestro hermano también, por nuestra querida Débora, que es nuestra princesa preciosa en este café, en este grupo, Señor, para tenerlo siempre presente en nuestro corazón, en nuestras oraciones, haciendo memoria de ella, bendiciéndola desde cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Que bendigamos a nuestra querida Débora en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro querido Juan González. Fortalece su cuerpo, llénalo con tu paz, con tu tranquilidad, que su fe no decaiga, Señor, y que pueda permanecer firme delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, por Gina Montesa, está reunida con su familia, bendícelo, Señor. Bendice a esta mujer, Dios mío, y muéstrale tu propósito para el cual ella aún está viva, Señor, porque hay propósitos para ella. Señor, bendícela y revélale, muéstrale cuáles son tus propósitos en la vida de Gina, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, eterno Padre, entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria en esta noche. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Nosotros anoche comenzamos una serie en la que vamos a ir demostrando la omnipotencia de nuestro Señor, el poder de nuestro Dios, que no está limitado ni a las leyes de la naturaleza, ni a las leyes físicas, ni a las leyes del mundo, ni a las leyes que existen en el planeta, no. Él está por encima de todo ello. Como quien dice la canción, está por encima del bien y del mal. Dios es soberano. Él es el creador de este universo y no hay nada que lo contenga, nada que lo detenga. Por eso es un insulto, es algo agraviante cuando alguien puede fabricar un bulto de una imagen y hacer una representación del Dios omnipotente, del Dios grande, con un dibujo, con una pintura, con una escultura, con, con un ídolo. ¿Entiende? O sea, eso se llama idolatría y es abominación ante nuestro Dios. Nosotros veíamos anoche cómo de la manera sobrenatural el Señor pudo manifestarse, ¿no? En el propósito para el cual el Señor fue a buscar a Abraham, porque quería hacer de Abraham los padres de una gran nación, que es la nación de Israel ahora. Pero, pero, en contra de las leyes naturales, orgánicas, físicas, humanas, para el caso ya, Abraham ya tenía 100 años, 99 para ser exacto, y Sarita tenía 90, ¿no? Entonces, a esa edad ya una mujer no puede concebir, ¿entienden, no? Ustedes lo saben más que yo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios eh, diga que va de esa pareja de viejitos a ser una gran nación, levantar una gran nación, generaciones de generaciones? O sea, humanamente, imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que diga Dios, uy, ahora cómo soluciono esto? No. Él es todopoderoso, omnipotente Dios. Entonces, eso lo vimos nosotros anoche. Los que no han visto pueden entrar al YouTube y ver el programa ahí. Ahora nosotros dijimos anoche que vendríamos a una historia de Zacarías y Elizabeth. Esta historia la encontramos en Lucas, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 5 en adelante para poder entrar en contexto, para poder entender toda la figura completa. ¿Me entienden? Entonces, vamos a leer
lo que dice la palabra de nuestro Señor. Lucas capítulo 1, verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí tenemos la pareja, Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Voy a enfatizar esto porque aquí está precisamente la clave, aquí está precisamente el detalle relevante, ¿no? Entonces, repito, el pasaje 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, o sea, eran viejitos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. El verso 13 dice, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Verso 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor de los días, en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, acá tenemos el escenario, ¿verdad? Tenemos un sacerdote, es en los tiempos de Herodes, rey de Judea. Los sacerdotes en ese tiempo eran los que ministraban en las sinagogas. Y en ese tiempo habían algo de 20.000 sacerdotes, o sea, bastantes sacerdotes, para las diferentes sinagogas de diferentes pueblitos y tal. Entonces, ellos se encargaban en compartir la palabra de Dios, en oficiar, ¿no?, las ceremonias dentro del templo y una vez al año entrar en el lugar santísimo. Y como había muchos sacerdotes, a veces les tocaba una sola vez en la vida entrar en el lugar santo. Miren qué tremendo, ¿eh? Entonces están todos los sacerdotes ahí y hacen tipo un sorteo. ¿Quién va a entrar? Y en ese sorteo le toca a Zacarías. Y Zacarías entra al santuario. Está en el santuario
echando el incienso, y se le aparece el ángel Gabriel, parado ahí. Y ahí, aquí viene lo trascendental, ¿no? Que le dice, tu oración ha sido escuchada y tu mujer tendrá un hijo. Entonces, Zacarías era un hombre ya viejo, un hombre mayor, y su esposa también. Y su esposa ha sido estéril toda su vida, lo mismo que Sara. Y ahí viene exactamente la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios. Que cuando usted vea limitadas sus posibilidades, que cuando usted vea que su milagro ya no puede darse, que orgánicamente ya no es posible, físicamente no es posible, ¿no? Que digamos legalmente no es posible. Entonces viene la omnipotencia de Dios y te demuestra que Él es soberano, que para Él no hay nada difícil. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos descifrando poco a poco este mensaje. Juan significa el Señor es bondadoso. Cuando Gabriel se le presenta a Zacarías, el sacerdote, no fue una visión, no fue un sueño, ¿me entiendes? Fue una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Es cuando un ángel viene y se te presenta y te habla. Se presentó 500 años atrás a Daniel y le dijo, yo soy enviado por Dios, soy el ángel Gabriel. Dios me ha enviado para darte este mensaje, le dice a Daniel, al profeta Daniel. Se le presentó esta vez a Zacarías. Y ahí nomás, si ustedes continúan con la lectura, ¿no? En el verso 26, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, o sea, a María para anunciarle que, no, ella iba a ser la madre del Mesías, o sea, el ángel Gabriel. Entonces, no era una visión, no era un sueño, no era una alucinación, era una teofanía, se había presentado el ángel para él. Entonces, él le dice, ¿no? Tus oraciones han sido escuchadas, ¿no? Y tu mujer va a tener un hijo. Y ahí viene, pues, yo creo que es razonable la duda. Él duda. Dice, no, no puede ser. En el caso de Abraham y Sara, ellos se rieron. Abraham se postró en el piso ahí, rostro en piso, y se rió. Dije, ¿cómo puede ser posible? ¿No? Y Sarita también escuchando detrás de la puerta, las mujeres tienen a veces esa virtud, ¿no? Que están escuchando ahí conversaciones ajenas. Y escuchó lo que el ángel le decía a Abraham y se rió. ¿No? Entonces, y el ángel dijo, ¿por qué se ha reído? ¿Ah? No, no me he reído, lo que pasa. Bueno, ya nosotros lo vimos eso anoche. Entonces decíamos que Juan significa, el nombre Juan significa el Señor es bondadoso. Para nuestro querido Juan, tu nombre significa el Señor es bondadoso. Jesús significa el Señor salva, el Señor salvador, es lo que significa Jesús. Zacarías y Elizabeth, o mejor dicho, a Zacarías y a Elizabeth no los motivaron solo los impulsos de seguir las leyes de Dios, porque acá dicen que eran gente justa, eran piadosos, eran gente de fe. Era un sacerdote, un anciano, un hombre honorable, y su esposa también, ¿no? Pero tenían un pequeño problema, no tenían hijos. Entonces, mi hermano, estas dos personas no los motivaron solamente los impulsos de seguir las leyes de Dios, no solamente estaban tratando de cumplir las leyes divinas, las leyes mosaicas. O sea, no eran así full legalistas al mango, no, sino que respaldaron su posición con una obediencia profunda. Ellos siguieron fijos sus pensamientos en Dios, aunque su entorno en el cual se desarrollaban y vivían evidentemente era adverso. Y se los voy a decir por qué. Obedecer en el Espíritu significa entender las intenciones de Dios. Ese es cuando uno obedece en el Espíritu. Cuando uno dice, bueno, a mí no me parece esto, pero si tú así lo quieres, Señor, hágase tu voluntad. Es lo que le dijo María, ¿no? María dijo, hágase en mí.
lo que tú quieres, Señor. Lo que el Señor, lo que el Padre quiere, ¿no? Acatar, obedecer, antes de distorsionar sus propósitos. Ese era el propósito de Zacarías y Elizabeth, ¿no? Querían obedecer las cosas sin distorsionar el propósito de Dios. Seguir la letra de la ley solamente, ¿no? Era un tema legalista, era un tema de los fariseos, ¿verdad? En su tiempo, nuestro Señor Jesús los denominó hipócritas, porque solo estaban ahí pegados a la raya, pegados a la letra, ¿no? No mires, no subas, no bajes, no escupas, qué sé yo. No, una serie de nos. Zacarías y Elizabeth, como verán, no se detuvieron en la letra de la ley. Su obediencia fue de corazón y por eso los llamaron justos delante de Dios. La gente que los conocía, los vecinos, los parientes cercanos, sabían que esta pareja, estos siervos del Señor, eran justos delante de Dios. Lo que vio Zacarías, dije al comienzo, no fue una visión, no fue un sueño, fue una teofanía, es decir, un ángel del Señor que se le presentó en persona para darle las buenas nuevas. Es obvio pensar que en estos esposos oraban por años por tener un hijo. Imagínense, ¿no? En una cultura judía donde el tener un hijo era, digamos que como que tú resucitas. En ese tiempo ellos no creían en la resurrección de los muertos. Lo que sí creían era que tú te reproducías o seguías viviendo ya a través de tus hijos, a través de tus nietos, a través de tus bisnietos, a través de tus tataranietos. ¿Me entienden? ¿Verdad? Entonces, esa era la forma de cómo ellos, digamos que preexistían a través de sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todas las generaciones que iban, ¿no? Precediéndoles a ellos o antecediéndoles. Entonces, toda vez de que Zacarías y Elizabeth no tenían hijos, entonces ellos estaban como que marginados, como que dentro de la cultura y de la sociedad había algo que no calzaba bien. Era un hombre de bien, era un sacerdote reconocido. Y Elizabeth era una mujer de bien, era una mujer virtuosa, pero no tenía hijos, ¿no? Ahora, es obvio pensar de que ellos oraban porque tuvieran un hijo. Pero esto ya pasaron los años fueron envejeciendo, finalmente ya estaban viejitos. Y cuando esas esperanzas ya se cerraron, ya no había forma, ¿no? Entonces es el tiempo de Dios, es el tiempo apropiado, es el tiempo elegido, ¿no? En el que tenía que nacer Juan, para preparar el camino del Mesías, al punto de que fue Juan el Bautista el que bautiza a nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Ustedes saben eso, ¿verdad? Amados hermanos, Dios responde las oraciones a su manera y en su tiempo, no necesariamente a nuestra manera o como nosotros queremos o como nosotros creemos o como nosotros lo esperamos. No siempre es así y tampoco es en el tiempo nuestro. Nuestro tiempo no es necesariamente el tiempo de Dios. Entonces ahí es donde sucede que lo que tú estás pidiendo, dices, creo que el Señor no me quiere dar, ya conmigo no hay esperanza, ya no creo que me pueda casar, ya no creo que pueda tener un hijo, y qué sé yo. Entonces, no sé. Entonces, mis hermanos, Dios obra una vez más en situaciones humanamente imposibles. Lo hizo con Abraham y Sara, y esta vez lo hace con Zacarías y Elizabeth, ¿no? Obró de una manera sobrenatural, de una manera divina, ¿no? Donde era humanamente imposible. Zacarías un anciano y su esposa una anciana estéril, donde ya no había posibilidad humana. Cero, cero posibilidad, no hay forma, ¿no? Como dicen en la selva, ni cómo, no había manera, ¿no? La misión de Juan el Bautista fue preparar al pueblo para la venida del Mesías. Es interesante cuando la historia es entretejida
en las manos de Dios para que todo funcione conforme al propósito para el cual el Señor los está enviando. Eso es maravilloso. O sea, Zacarías y Elizabeth se casan. Deberían haber tenido sus hijos ahí. Ese era lo normal de la vida. Pero no tuvieron. Pasaron 10 años, 20 años, 30 años y no tenían hijos. ¿Hasta cuándo iban a ser el Mesías? El Señor Jesús y Juan había una diferencia de 6 meses nada más. ¿Me entiende? Elizabeth estaba embarazada de 6 meses y ahí nomás María también concibió. Esa era la edad, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hace Juan? Juan es enviado a preparar el camino para la llegada del Mesías, para la venida de Jesucristo el Mesías. Él preparó el camino, preparó el corazón de todo un pueblo para recibir a Jesucristo. Es decir, Juan estaba en los propósitos de Dios. Iban a ser de Zacarías, ¿no? Y de Elizabeth, que eran ancianos y tal. Pero ya ven cómo el Señor es el que entrelaza todos los elementos para que la historia esté completa, para que nosotros podamos estar del lado correcto de la historia. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando se le dijo que iba a tener un hijo, el ángel, ¿no? Le dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada, tu mujer te dará un hijo. Entonces, ya a estas alturas de la vida, ya Zacarías como que era razonable, era justo que dude, ¿cierto? No creo ya, pues no te pases, ¿no? Pero bueno, ¿no? Él dudó de la palabra del ángel. Desde la perspectiva humana, sus dudas eran razonables. A pesar de la avanzada edad de los dos, obviamente ya no podían procrear. Pero, pero, cuando Dios está en la ecuación o cuando tú pones a Dios en la ecuación, las cosas cambian. Para bien, obviamente, ¿no? Es muy fácil dudar o no creer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o en tu vida. Es fácil, ¿verdad? Aún los creyentes, aún el pueblo de Dios, la iglesia, la congregación, a veces comete el error de confiar más en su razonamiento antes que en el poder de Dios. Sucede con frecuencia. A Israel le pasó muchas veces y a muchos creyentes también, que han abandonado su fe, que han abandonado su esperanza, que han abandonado, ¿no?, a Jesucristo, porque creyeron que ya no iba a suceder. Y esto es una enseñanza evidente, clara, de cómo el poder de Dios es ilimitado. Los limitados somos nosotros, Dios no. Entendamos que lo que Dios promete, Él lo da. Tal vez no sea en el tiempo inmediato, pero será en el tiempo apropiado, en el tiempo de Dios. Y en ese tiempo todo es perfecto, todo estará bien. Entonces, mis hermanos, ese tiempo, en esa cultura, la cultura judía, y creo que también en la nuestra, más o menos piensa la gente así, se consideraba, ¿no?, que los hijos eran una bendición. No sé qué diga usted, desde donde nos vea, ¿no? En ese tiempo, en la cultura judía, ¿no?, se consideraba que los hijos eran una bendición de Dios. Y no tenerlos era una maldición. Así estaba catalogado. Entonces la gente, los vecinos, los paisanos, los parientes, los seres queridos, cuando veían que una de sus hijas no podía tener hijos, consideraban que era una persona bajo maldición, que algo malo ha hecho o estaba haciendo o lo que sea, pero que no tenía el favor de Dios. Eso era la cultura. Entonces, tanto para Abraham y para Sara en su tiempo, y tanto para Zacarías y Elizabeth en este Nuevo Testamento ya, hermanos, era algo terrible que no podían tener hijos, aun cuando ellos eran fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la afrenta, el oprobio estaba sobre ellos, porque todos los demás, ¿no?, podían tener sus hijos, pero ellos no. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ellos se sentían humillados, la edad avanzaba, las esperanzas se acababan, porque ya eran ya mayores y no había forma.
Mas Dios estaba esperando el tiempo adecuado para bendecirlos y alejar su humillación. Quizás usted considere que su capacidad o su experiencia o su educación lo hace un mal candidato o una mala candidata para el servicio de Dios para recibir su milagro. Por favor, por favor, no limite la elección de Dios. O sea, no diga, no, no soy digno, no soy digna, no creo que pueda, creo que hay un error de papeles arriba, se han equivocado conmigo. No, deje a Dios obrar en su vida. Busque qué servirle a Dios más allá de la letra de la ley. Que su obediencia pueda estar por encima de cualquier religión. Porque el Señor no es religión. Jesucristo no es religión. Es una relación. Es una relación viva. No es una organización. Es un organismo vivo. Porque está vivo, porque Dios es vivo, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y cuando estás vivo tienes esperanza, tienes fe, tienes amor, porque tienes al Señor, ¿no? Entonces, no limite a Dios metiéndose en la cabeza ideas un poco distorsionadas, no, ya no podemos y tal, ¿no? Esto sucede o sucedió con Abraham, con Sara, ¿no? En ese tiempo. En el caso de Sara, Sara le dice al señor Abraham, porque le decía mi señor Abraham, así le trataba Sarita a su esposo Abraham, le dice, mira, ya entre nosotros no hay forma, pese a que ya tenían la promesa, pero habían pasado 25 años de que esa promesa se les dio. Entonces, probablemente le dio cuando tenían 75 y ahora estaban llegando a 100 y la promesa no llegaba. Entonces ahí donde Sara le dice a Abraham, llégate a mi criada Agar, una egipcia, y ten hijo con ella. Tal vez el Señor quiere que por ahí, por ese puentecito, ¿no? Lleguemos al otro lado. O sea, como ayudándolo a Dios. Y a veces tratar de ayudar a Dios es un error, porque en lugar de ser de ayuda, la embarramos todo. Entonces, en el caso mío, yo conocí a Madeleine, mi esposa, nos enamoramos, ¿no? Y finalmente estuvimos de novio, ella aceptó a Jesucristo, se bautizó en una iglesia cristiana, ¿no? Y entonces el padre de Madeleine un día me dice, mira Max, no sé si Madeleine te ha dicho, pero ella es estéril, ella no puede tener hijos. No sé si te lo dijo. Ella cuando tenía 17, 18 años padeció de una enfermedad muy terrible y fue sometida a quimioterapias y bueno, sus órganos reproductores se atrofiaron de tal manera que ella no hay forma de que pueda tener un hijo. Y le dijo, sí, y le dije, sí, me ha dicho eso. No quiero que más adelante, el viejo era un abogado, uno de esos recalcitrantes, un viejo, y me dijo, no quiero que más adelante eso pueda ser causal de divorcio, me dijo así el viejo, en esos términos, ¿no? En esos términos legales. Que después tú digas, como no puede darme hijos y me separo, me divorcio. Le dije, no, no va a ser así, no hay problema. Le dije, a mí el Señor me había prometido un hijo. Yo lo tenía desde que era adolescente. Yo sabía que iba a tener un hijo. Lo tenía claro en mi corazón. Es más, su nombre yo ya lo tenía. Dije, se va a llamar Caleb. Caleb se va a llamar mi hijo. Voy a tener un hijo. Y entonces, si no es con tu esposa, ¿con quién va a ser? No sé, de repente por eso Madeleine nunca quiso tener una empleada en la casa. No vaya a ser que nos iba a pasar como Abraham y Sara y la criada Agar. Desde ahí, bueno, nunca tuvimos empleada en casa hasta el día de hoy, que no tenemos empleada. Vivimos Caleb y yo y no hay empleada aquí. Alguien se ofreció por ahí hace poco, me escribió que quería venir acá a la casa y hacer las actividades del hogar y tal, pero no, no lo hemos hecho y pienso que no lo haremos nunca. Entonces, no hay criada aquí, ¿me entiende? Finalmente nos casamos, Madeleine y yo,
y eran 3 años y no había hijo. Luego de 3 años nace Caleb. Como que el hijo de la promesa, ¿verdad? Eso es mi caso, les cuento mi testimonio. Yo puedo decir con orgullo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya Madeleine no está, pero de ella quedó este maravilloso regalo, este hijo mío, al cual amo entrañablemente. El Señor había puesto en mí que yo iba a tener un hijo. Y si no era con mi esposa, entonces ¿con quién voy a tenerlo? ¿Dónde lo voy a tener? ¿Me entienden, no? Entonces, sucede que Madeleine salió embarazada después de 3 años, nació Caleb y como que se cerró la fábrica. ¿Me entienden? Ya no más niños, no más niñas, no más nada. Por más esfuerzos y cosas, no pasó nada. Ahí quedó todo. Había una promesa. ¿Y sabe qué? Dios cumple su promesa. No necesariamente en el tiempo tuyo, no necesariamente de la forma que tú piensas, quieres o lo has pensado, lo has planificado, lo has alucinado. No, Él tiene sus formas. Él actuará cómo, dónde y con quién, de la manera más soberana, porque Él es soberano. A Él no se le puede decir, haz esto de aquí, haz lo otro, ¿no? Coge esto de acá y por favor, haz esto lo que quiero que me hagas, por favor. No le podemos dar directivas al Señor. Ser obedientes es lo que nos corresponde. Pedir a Dios, sí. Orar, interceder, sí, pero esperar en Él. Aún el Señor Jesucristo, siendo Dios, le dijo al Padre, hágase tu voluntad. Cuando enseñó a orar a sus discípulos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como es en el cielo, así también acá en la tierra. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cargando todo el oprobio del mundo sobre sus hombros, ¿no? En ese momento tan terrible, ¿no? Padre, Padre, dijo, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No como yo quiero, sino como tú quieres. Esa debe ser nuestra enseñanza, esa debe ser nuestra actitud. Yo no sé qué está esperando usted de Dios. Usted ya es salvo, gloria a Dios por ello. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida, gloria a Dios por ello. Cuando usted sea separado de este cuerpo mortal, inmediatamente será trasladada a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice separados del cuerpo presentes ante el Señor. Será un instante, un abrir y cerrar de ojos. Y estará en la presencia del Señor. Dejará este estuche, ¿no? Dejará este cuerpo, ¿no? Dejará, esto se queda, porque esta es materia. La materia, el cuerpo, no hereda la gloria de Dios, sino es tu espíritu. Ahora, tu espíritu tiene un cuerpo regenerado, glorificado. No es que vamos a hacer un humito, no es que vamos a hacer como Gasparín, ¿me entienden? El fantasmita amistoso por ahí, ¿no? No, una nubecita, un vaporcito, no. Su esencia tendrá cuerpos glorificados. Ese es otro tema para otra clase, pero llegaremos un día en que tendremos que compartir eso. Amados hermanos, le damos gracias a Dios porque el Señor permite que conozcamos todas estas cosas, ¿verdad? Que cuando el Señor le ha prometido algo a usted y tiene en su corazón y no se desengancha de esa promesa nunca, el tiempo de Dios llegará. Si su bendición se demora por un tiempo, dice el profeta, espéralo, porque se apresura esa palabra para venir. Pero será en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, en el tiempo apropiado, en el tiempo que Dios ha previsto. Esperen el Señor. Vimos cómo Abraham y Sara esperaron, pero después de 25 años trataron de ayudarlo a Dios.
Se cometió un grave problema ahí, porque Abraham tuvo relaciones con la criada Agar y de esa relación nace Ismael. Ismael viene a ser el padre de todos los musulmanes, de todos los árabes que están haciendo la guerra a Israel. Cuando tratamos de ayudar a Dios, podemos ocasionar muchos problemas. Entonces, de Ismael viene toda la generación de árabes que hoy están haciéndole la guerra a Israel. También es otro tema para otro momento, pero seguro que lo vamos a abordar en algún rato. Amados hermanos, esperen en el Señor, descansen en el Señor, reposen en Él. Traiga todas sus cargas a Él. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Y quiero dejarlos con el pasaje que los dejé anoche, del Salmo, que dice, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Salmo 4:8. El rey David sabía que en la quietud de la noche él iba a recibir gratas bendiciones. Porque de todo su laburo del día, de toda su pelea, de toda su guerra, que él no había podido conseguir, en la noche el Señor iba a restaurarlo todo. Qué tremendo es esperar en el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Señor. Él nunca falla. Ni una lágrima suya será perdida. Él las recoge todas para darle su recompensa. Él conoce su corazón. No se aparte de él. Siga confiando en el Señor, que en su momento, en su tiempo, recibirá lo que usted está esperando de él. Gracias por su compañía. Por favor, estemos orando por el papá de Rocío. Está delicado el viejo, ¿no? Estemos orando por él, ¿no? Y confiamos en que mañana tendremos muy buenas noticias. Si el Señor lo permite, mañana estará con nosotros Ernesto Corso compartiendo las lecciones de discipulado. Hasta mientras, que tengan una noche preciosa, una noche reconfortante, que la quietud de la noche el Señor ministre sus vidas, los llene de su dulce paz y que mañana el Señor pueda abrir los cielos para derramar sobre ustedes lluvias de bendiciones, porque su palabra dice que cada mañana se renuevan las bendiciones de Dios. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Esperen en el Señor, descansen en Él. El Señor obra en su tiempo y de una manera sobrenatural y divina. Que el Señor los bendiga, familia. Es un maravilloso honor compartir con ustedes. Muy buenas noches. Bendiciones.